a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Reunión del ministro Glenber Cruz junto a las autoridades de Repsol en España. Celebración del hito del Gateway 2030. Destrozos y muerte ha causado emergencias del clima en El Salvador. Más niños siguen cayendo al mundo de las drogas en Colombia. Resumen de la Copa América con Cerveza Chill. A esta hora y como todos los días, me place saludarlos a todos ustedes y dándoles una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer a todos ustedes les saludamos, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana y que esta semana sea una semana cargadísima de bendiciones. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con Bureau City Inspector. A pesar de que ellos continúan con sus campañas de concientización para que la comunidad no deje desperdicios en la calle ni en ninguna parte en el monto de más. Sin embargo, las imágenes que se muestran es que hay personas inescrupulosas que siguen dejando sus desperdicios. Muchos de ellos ya han sido identificados. El Departamento de Obras Públicas recibió recientemente un llamado de mucha suciedad que se encontraba en el área de Catiri, en donde inmediatamente el Departamento de Bureau City Inspector fue a controlar este lugar y atender con el problema inmediatamente dejando este lugar limpio. Esta es la intención que tiene el Departamento de Bureau City Inspector, en donde la intención es que ellos puedan ir a diferentes barrios a controlar que no hayan desperdicios de suciedades. Asimismo, durante un control recientemente que hicieron en el área de San Martín Strat, allí a base de un melding que entró por la suciedad en la vía pública, lograron dejar también ese lugar limpio. Allí también por culpa de la petición de la policía que se cortó una mata en donde un adicto ambulante dormía y dejaba todo esto en suciedad. Bureau City Inspector entró en acción y dejó este lugar limpio. Recordemos que también cada persona va a poder ayudar como un vector del cambio, no dejando desperdicios ni suciedades por doquier, bien sea en los montes, caminos públicos y demás, no solamente porque le estamos haciendo un daño al medio ambiente, pero no podemos actuar en contra de la ley. En este momento, Bureau City Inspector también tiene identificadas aquellas personas que están dejando desperdicios. Para más información, para hacer cualquier melding, lo podrán hacer a Bureau City Inspector al 582-9777. Cambiando de tema, la semana pasada el ministro de Energía, Glenber Cruz, tuvo una reunión muy importante con las directivas de Repsol en Madrid, España. Allí estuvieron hablando de temas importantes, entre ellos de la transición energética. Me quiero participar en la gente de los aeropuertos de Aruba. Los acabé tener una reunión a mí calificada como histórico para el país Aruba con Repsol. Junto conmigo, el presidente, director de Utility Survey, director de RDA y FEMSA, el director de Web Aruba NV, onde nós deliberar com Repsol viva diferentes oportunidades que tem no quadro de transição energética, no quadro de projetos de energia renovável e também o tema de reativação de tank storage farm, patio de tanque. Esse aí vai ajudar a Aruba com atividade econômica impressionante, diferente no tempo de refineria. Aspecto que dá impulso diferente a lo que o turismo está e lo que o turismo representa y lo que el turismo queda representar para Aruba de los desarrollos económicos. Junto con la realización de Aruba Hydrogen Valley, no está tomando un rumbo energético nuevo para Aruba, que va a atravesar un pilar económico de gran importancia para Aruba, generar prosperidad económica para los países y para los pueblos y para los trabajadores y los contratistas. Y es buena noticia como tiene la Repsol, una compañía de liga mundial. Repsol pertenece a la empresa más grande en el mundo, expresar un interés para realizar diferentes proyectos aquí. Aruba, me calificar
El día llave como un día histórico. Ahora que nós estamos en magna obra, nós estamos em Aruba, e diferentes proyectos que nós precisar apresentar para o atender com diferentes empresas de Estado para nós poner magna obra e realizar el proyecto aquí para Aruba. Entonces, humildemente, inmensamente orgulloso, pues saque de futuro nuevo Aruba y los pueblos y nos une y nos adelante en derecho de Maché. Cambiando de tema, el viernes estuvimos presentes en una tremenda recepción de despedida del director ejecutivo del aeropuerto de Aruba, el señor Joyce Mays, como también en la celebración del hito del Gateway de 2030. Hoy es un avance tremendo, la construcción, nivel de calidad que estamos produciendo con los propios locales es algo muy bonito para ver, y también el logro que va a facilitar el pasajero para tener un proceso más tranquilo y más placentero, y eso es algo muy tremendo. Años de trabajo para ver las frutas hoy. Esa fase ya está con nuestra fase A. Este milestone conseguimos y ya no debe ser. Y eso es gracias por el sistema de maletas que tenemos, porque antes no teníamos. Y este sistema es aprobado por el Estados Unidos y por eso no debes buscar. Pero la tecnología para poder hacer eso es inmenso, es tremendo. Es algo primero en el Caribe, que tenemos a ese nivel, y ese hace que es más fácil para el pasajero, que no debe buscar la maleta, dejarla otra vez. Sí, el fase 1A está terminando hoy, y el fase 1B vamos a esperar que vamos a comenzar en octubre. 2 años más o menos calculamos, y después de eso vamos a comenzar con 2 y 3. Ya estamos preparando para 2 y 3, viendo los diseños, porque la proyección de pasajeros se cambió, mucho más que esperamos. Hay que ver si el diseño aún cuadra con la cantidad de pasajeros cuando terminamos. Esperamos de terminar antes del 2030. Sí, seguro. Estuvimos aquí 5 años atrás para firmar el acuerdo para que el proyecto comenzara. En ese momento, 1 año después, comenzó la pandemia y tuvimos que repartir el proyecto en diferentes fases, y estamos muy orgullosos y contentos hoy de poder entregar el primer fase 1A, sigue 1B, 1C. Fase 1A es el fase de US Departure, completamente nuevo. También un baggage handling system muy innovativo, muy moderno, fue una inversión millonaria, pero tenemos el mejor baggage handling system del Caribe, y estoy convencido con la entrega del fase 1A va a mejorar la eficiencia, va a mejorar la ligerez de cuando uno se hace el check-in hasta llegar al departure hall. Entonces me llena de sentimiento, de orgullo para ser ministro de Turismo, para poder presentar un proyecto de esta magnitud que seguro nos va a dar un empuje adicional a nuestros turistas, porque va a mejorar el servicio y la eficiencia enormemente. Empezamos nuestra ronda internacional con la devastación y los destrozos que ha generado el mal tiempo en estos momentos en El Salvador. Por lo menos 13 personas han perdido la vida por culpa de este fenómeno que se está presentando. Lluvias, desbordamientos y todo esto en combinación con el lodo que lamentablemente los usuarios son los que están recibiendo en sus hogares. Las intensas lluvias en El Salvador han provocado hasta ahora una decena de muertes y cientos de situaciones de emergencias en todo el país. En el municipio de Tacuba, departamento de Aguachapán, 5 personas murieron soterradas. Tengo 3 fallecidos. Mi hermana golpeada en el hospital. Las autoridades salvadoreñas reportaron además otras 6 muertes en distintos hechos y piden a la población que evacúen zonas de riesgo. Si se les pide que evacúen, háganlo. Si viven cerca de algún talud, evacúen a una zona segura. Los diputados de la Asamblea Legislativa decretaron estado de emergencia durante 15 días. La declaración de este estado de emergencia es una herramienta crucial que nos permitirá coordinar y agilizar de manera efectiva la respuesta temprana. Las zonas montañosas y costeras son las más azotadas. En algunos puntos las autoridades reportan más de 400 milímetros de lluvia solo en los últimos 3 días. Algunas comunidades organizadas monitorean los caudales de los ríos.
Y miren cómo está la carretera que conduce a Rancho San Marcos, que va a salir al desvío de la Garita Palmera. Miren cómo está, esto está lleno. Alrededor de 330 árboles han caído y también han causado daños en algunas comunidades. Han reportado cortes de luz y no les han restablecido el servicio. Casi 700 familias han sido albergadas. Hasta ahora se han registrado más de 60 derrumbes, 69 casas dañadas, más de 200 calles obstruidas, entre otros daños. Pasamos a una medida de coerción que ha tomado el Perú en este momento a los jóvenes que tienen cerca de 16 años, porque van a ser juzgados también, y si están cometiendo cualquier tipo de delitos, los van a juzgar como mayores de edad. Pues esta es una medida que ha sido adoptada también en muchos países y que ahora también entra en vigor en Perú. El sicariato juvenil acrecienta la inseguridad en el país. Muestra de ello es el agente de seguridad asesinado de 5 balazos a manos de 2 escolares en Chincha. Por este y otros casos es que desde el Congreso se busca que un adolescente de 16 años en adelante sea responsable penal de cualquier delito que cometa, pudiendo llegar incluso a prisión. ¿Hay alguna diferencia entre un adolescente de 17 años, 11 meses, 28 o 29 días, con uno que tiene 18 años y un día? Creo que eso no debe impedir para que lleguen a pagar el delito que han cometido. El impulsor de este proyecto de ley es el congresista Juan Burgos de Podemos, Perú, y su argumento es reducir la inseguridad ciudadana y los índices de participación de adolescentes a partir de 16 años en delitos como homicidio, sicariato, robo, extorsión, organización criminal u otro que pueda ser sancionado con pena privativa de la libertad no menor de 25 años o incluso cadena perpetua. Y la Comisión de Justicia es la que tendrá que deliberar. La próxima legislatura va a haber gran discusión sobre este tema. Por ejemplo, los miembros de Fuerza Popular están de acuerdo. Para expertos en derecho penal, más que modificar el inciso 2 del artículo 20 del Código Penal, se debería trabajar en las sanciones penales a personas que instrumentalizan a los menores de edad. Tiene que haber, además, un estudio mental y emocional de los cerebros de los adolescentes respecto de la comprensión del hecho delictivo. Tampoco hay estudios dentro del proyecto de ley si realmente la justicia penal juvenil está siendo eficaz. La iniciativa legislativa se respalda en la realidad de otros países de Europa y Norteamérica que responsabilizan penalmente a menores de 16 años. Y es que hablando de este tema de los menores que lamentablemente toman malos caminos en Colombia, son más y más los casos de niños que lamentablemente entran al mundo de las drogas. Hoy les traemos un testimonio de uno de estos jóvenes que cuando era menor de edad conoció las drogas y ahora, ya en su mayoría de edad, se arrepiente. Este joven, hoy mayor de edad y ya rehabilitado, comenzó a consumir sustancias psicoactivas estando en el colegio. Un amigo le ofreció y ese fue el punto de partida del infierno que viviría. Empecé a consumir drogas en el colegio, en un colegio privado, desde 8º grado, y duré consumiendo 2 años. Consumí marihuana, LSD, éxtasis, perico, bueno, algunos otros más. Lo hice porque estaba en un hueco de mi vida en donde no podía salir y no encontraba una salida. Y no sabía cómo elevarme o cómo llegar a salir de un mundo oscuro en donde vivía. Y pues por eso y por malas amistades conocí el mundo oscuro de las drogas. En Bogotá, de acuerdo con el concejal Rolando González, 11.000 menores de edad se encuentran en centros de rehabilitación tras haber consumido algún tipo de alucinógeno. Pero bajo una cifra mucho más preocupante, 28 bebés menores de 1 año han consumido ya estupefacientes en la ciudad de Bogotá. Y otra cifra mucho más alarmante, niños entre 5 y 9 años han consumido drogas en la ciudad de Bogotá. Adicciones que se estarían presentando en la mayoría de los casos en los entornos escolares. Cambiando de tema, las diferentes organizaciones fronterizas celebran la decisión que fue tomada recientemente por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, frente a la situación migratoria. Sin embargo, también alertan a muchas personas sobre las estafas que esto podría desarrollar. A pesar de que el Departamento de Seguridad Nacional diera a conocer que el plan anunciado por el presidente Joe Biden no está en vigor todavía,
Asociaciones que velan por los derechos de las personas sin estatus migratorio legal en Estados Unidos ya festejan. Entonces sabemos que esto es como otra oportunidad para la comunidad para tener más éxito, más oportunidades, más caminos adelante. El nuevo decreto migratorio que fue anunciado este martes creará un camino hacia la residencia para miles de personas, aunque los activistas reconocen que aún falta mucho por hacer. Sabemos de que aún queda una solución para los 11 millones de personas. Sabemos que esta es una solución que solo afecta a un porcentaje muy pequeño de nuestras comunidades. Pero aún así nos está enseñando de que hay la posibilidad de ver a los inmigrantes como parte de nuestra sociedad. Mientras tanto, los expertos exhortan a los potenciales beneficiarios a mantenerse alertas e informados, reunir evidencias de presencia física y estar listos para demostrar que están casados con un ciudadano estadounidense. Si tienes donde están ubicados acceso a abogados de inmigración, eso sería su vínculo mejor. El Departamento de Seguridad Nacional establecerá un proceso para considerar las solicitudes de permanencia temporal para las parejas de personas que han entrado ilegalmente al país y se casaron con estadounidenses. Automáticamente, un gran número de hijos de estos cónyuges también serán elegibles bajo este proceso. Cambiando de tema, en Honduras y hablando sobre el tópico de la migración, cerca de 300.000 hondureños han pedido asilo en los Estados Unidos y todo esto por culpa de la criminalidad que se vive en su país. El informe es de La Voz de América. Más de 300.000 hondureños han solicitado protección internacional y más de 84.000 ya han sido reconocidos como refugiados, según estadísticas actualizadas por ACNUR desde 2002. Las causas de desplazamiento se encuentran estrechamente relacionadas con la extorsión, violencia de género o el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes. Y es la misma tendencia de los años anteriores, pero significará que básicamente hay mucho trabajo que hacer todavía. Es un trabajo que no se puede hacer solo una institución o solo el Estado. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar, contabiliza que 15.389 hondureños han solicitado refugio en ese país en lo que va del año. La experta Elsie Reyes lo atribuye a la falta de una garantía de los derechos sociales. Una persona solicita asilo es porque ha vivido una situación de amenazas, extorsión, asesinato de algún familiar, algún tipo de violencia, incluso violencia basada en género, las personas LGTBI, discriminación. El más reciente informe sobre derechos humanos que el Departamento de Estado elabora cada año señaló que si bien el gobierno hondureño investigó y juzgó a los responsables de algunos delitos perpetrados por el crimen organizado, la impunidad es rampante. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. ¿Métodos anticonceptivos para los hombres? El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Aruba Airport, comporta pa' mundo. Aruba Airport, una no está by. Choose a flight, bang BDI, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Atlanta, Sirina. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Con la actividad me lo batía. El porta principal del Caribe. Por vacancy, te comienza. Aruba Airport, con lo que día más adelante. Aruba Airport. Aruba Airport, Book Gateway pa' felicidad. Like many women over 40, I'm starting to get more dark spots. That's crazy. New Bright Reveal Dark Spot Routine by L'Oréal Paris. Step 1. Fade the look of all types of dark spots. Step 2. Protect paired together. Dark spots less visible in just 1 week. New Bright Reveal Niacinamide Serum and Daily SPF 50. We're worth it.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que durante toda la vida las mujeres han sido las que han tomado la vocería de tener los métodos anticonceptivos y que solamente se hay para las mujeres. Sin embargo, según diferentes estudios, están mirando la posibilidad de que de pronto exista algún tipo anticonceptivo para los hombres. Pero esto es un mito o una realidad. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Múltiples encuestas revelan que los hombres quieren probar nuevos métodos de planificación y compartir esta responsabilidad con sus parejas. Sin embargo, para ellos solo hay dos opciones: el condón y la vasectomía. ¿Por qué ha sido tan difícil desarrollar un anticonceptivo hormonal masculino? Porque tiene mucho efecto adverso. Es simplemente eso. Es que dar hormonas a los hombres. Entonces, eso implica no solamente la disminución en la producción de espermatozoides, sino que implica una alteración hormonal global. Entonces, este individuo posteriormente puede quedar con alteraciones testiculares a posteriori en el momento que quiera suspender la anticoncepción. Puede que sean transitorias como puede que sean definitivas. Entonces, eso es una situación que no se ha podido solucionar. Píldoras, inyecciones y hasta implantes han sido descartados debido a efectos secundarios importantes. Sin embargo, un gel que lleva varios años en investigación promete buenos resultados. Porque con este se encontró que con una progesterona que están probando, encontraron que había una muy buena reducción en los niveles de producción de espermatozoides, con una menor alteración en la capacidad del testículo de volver a engranar para producir de nuevo hormonas después de suspender. Además, podría ser de fácil aceptación, ya que es de aplicación tópica diaria. Es la aplicación de una sustancia en una zona que tenga algo de grasa. La que más se usa es el hombro o la cara interna del brazo o del antebrazo. La emoción de la Copa América 2024 se disfruta con una cerveza chill bien fría. Este fin de semana se llevaron a cabo cerca de 5 partidos de la Copa América 2024. Muchas selecciones dieron lo mejor en su debut. Recuerden que esta sección es patrocinada por Cerveza Chill y disfrutamos la Copa América. La jornada comenzó bastante complicada para Perú versus Chile, quienes empataron 0-0. Perú empató sin goles frente a Chile en el debut del Grupo A de la Copa América disputado el pasado viernes. Ambos equipos enfrentaron el denominado Clásico del Pacífico y compartieron puntos en un partido con numerosas oportunidades, pero sin efectividad en el marcador. Ya para el sábado, la selección de Venezuela se impuso 2-1 frente a Ecuador. En esta oportunidad, según lo que indicaron, fue la sorpresa con las anotaciones de Yonder Cádiz y Eduard Bello. Los llaneros superaron a la Tri, que aperturó con Jeremy Sarmiento, pero padeció por la expulsión de Iner Valencia en el debut del torneo comercial. La Vinotinto logró una remontada heroica y venció por 2-1 a la Tri en el Levi's Stadium de California en los Estados Unidos. Un duelo que se desarrolló en el marco de la fecha 1 del Grupo B. También el sábado, México saca ajustado triunfo ante Jamaica. Según lo que indicaron, México dominó el partido, pero enfrentó dificultades ante el portero jamaiquino y un gol anulado por el VAR. Ahora se preparan para enfrentar a Venezuela en la próxima jornada del Grupo B. La selección de fútbol de México logró el sábado un ajustado triunfo de 1-0 ante Jamaica en su regreso a la Copa América después de 8 años, gracias al gol de Gerardo Arteaga. En los Estados Unidos también venció a Bolivia por 2 goles en su debut de la Copa América. En este partido, los Estados Unidos se alzó con la victoria en su debut dentro de la Copa América. El combinado de las barras y las estrellas superó a Bolivia con goles de Pulisic y Balogun, aunque la falta de contundencia y una decisión del VAR en contra evitó que la pizarra registrara el tercer tanto. Después de la victoria, Estados Unidos buscará extender su buena racha en su partido
perdió contra Panamá en la jornada 2. Y en la última de ayer domingo, también la selección de Uruguay de Marcelo Bielsa venció 3-1 a Panamá en su debut de la Copa América. Uruguay se impuso con autoridad ante Panamá por el 3-1 y él dio el puntapié inicial en la Copa América con el final feliz. Allí en el Hard Rock Stadium, el equipo de Marcelo Bielsa fue superior en cuanto a llegada, pero recién a los 5 minutos del final del partido pudo resolverlo. Maximiliano Araujo abrió la cuenta con un golazo desde fuera en el área en el primer tiempo, mientras que Darwin Núñez y Matías Viña aumentaron para los charrúas, que se confiaron y sobre la hora recibieron el gol de Michael Murillo. La emoción de la Copa América 2024 se disfruta con una cerveza chill bien fría. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte del Aeropuerto Internacional Reina Beatrix junto a Southwest. Nuestro Aeropuerto Internacional Reina Beatrix desea que tengamos la mejor temporada de vacaciones y uno de los destinos preferidos para muchos en Aruba es Orlando. Sus parques, la diversión, aventura y el shopping. Así que pueden ingresar ahora mismo a www.southwest.com y reservar los tickets para las vacaciones en Orlando. O también, para más información, ingresar a www.airportaruba.com. Y llega nuestra sección de las más virales y les mostramos a esta joven que tomó una decisión porque ella no le gusta trabajar, sin embargo quiere jubilarse a sus 30 años. ¿Qué hizo? A continuación. En redes sociales se hacen historias virales de todo tipo y en este caso la joven Jane está causando impacto porque cuenta que odia trabajar y por eso está haciendo todo como loca en la actualidad para poder jubilarse joven. Ella causa polémica porque dice que quiere llegar a los 30 años con los requisitos para dejar de trabajar, aunque la edad mínima de jubilación en los Estados Unidos es de 62. Ella tiene 2 empleos para poderse retirar. El primero es como especialista de marketing y con esto gana cerca de $80,700 al año. El segundo es en servicio al cliente y le pagan $18 cada hora. En este último trabaja 5 horas, es decir, gana $90 al día, $450 a la semana y serían $1,800 al mes. Ambos trabajos le significarían ingresos de $120,000 al año. Por este motivo, ella dice que quiere trabajar duro para poderse jubilar. Y los dejo con noticias del entretenimiento, pues así lucía el cantante Feid, quien es el actual novio de la colombiana Karol G en su adolescencia. Ustedes no lo van a creer. Salomón Villada, más conocido como Feid, está celebrando ser artista oficial en la Copa América en los Estados Unidos. Ante este importante logro, el paisa compartió un video en sus primeros momentos en los Estados Unidos cantando en el metro. Le dije a Lord que nos parcháramos a tocar ahí y pusiéramos el celular con el usuario de Instagram a ver si conseguíamos que más gente de Estados Unidos nos siguiera. Según detalló el cantante, se trataba de una grabación del año 2018 cuando viajó a Estados Unidos y todavía no era reconocido. En ese momento decidió pararse a cantar en una estación del metro. Detalló que recientemente vio el video por primera vez luego de que su amigo lo guardara en secreto. El cantante agradeció a su equipo de trabajo y seguidores porque por ellos pasó de cantar en el metro a terminar recientemente una gira de conciertos en estadio por los Estados Unidos y antes también donde se presentó en la ceremonia de la Copa América. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que en Facebook nos pueden seguir. Estamos en Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que, como siempre, les tenemos acá en su canal en Telearuba, canal de la Copa América, para que vivan todos los pormenores. Nos volvemos a ver mañana en una nueva emisión.